Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Con la que está cayendo, y no me refiero a lo que está ocurriendo en la bolsa en este momento por el último anuncio, la última ocurrencia de Donald Trump contra la Unión Europea, aranceles del 50% a partir de la semana que viene, dice, luego lo contaremos. Es increíble asistir a las informaciones en las que estamos viendo en los últimos días, ¿eh? Y te hace replantearte muchas cosas. Claro, me refiero a la que está cayendo en términos laborales. ¿Quién no quiere un enchufe? O sea, ¿quién no quiere ser enchufado? Tenemos en España, esto ya lo saben, una tasa de paro del 11,3%. Ese es el paro registrado, las supuestas cifras oficiales, ¿no? Tenemos el mismo paro que el de un país en guerra, como es Ucrania. Y somos líderes en paro juvenil, con 177.000 menores de 25 años que no encuentran trabajo. Bueno, les podemos dar una idea, a estos jóvenes, si son cualificados, o por lo menos si son músicos profesionales, porque hoy la Diputación de Badajoz ha publicado las bases reguladoras, la convocatoria de la vacante que ha dejado el hermanísimo, es decir, de David Sánchez Pérez Castejón, el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas que se ha publicado en el Boletín Oficial de Extremadura. Un puesto de trabajo al que llegó un ciudadano afincado en San Petersburgo por pura casualidad, porque nada le unía a Badajoz, y que luego, por las investigaciones judiciales, en su desarrollo profesional, pues bueno, tampoco parece que tuviera mucho conocimiento de en qué consistía su trabajo, ¿no? Ni siquiera de con quiénes trabajaba, la labor suya de su día a día. Y eso es lo que ha estado investigando durante un año la juez Beatriz Viedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, y que ha terminado con una apertura de juicio oral para el hermano del presidente del Gobierno y también para el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, para entendernos. El aforado exprés, ¿no? Es el culebrón de los últimos días. Así que hoy las dos principales noticias del día en materia política judicial tiene que ver con la selección de personal. No solo por el caso del hermano del presidente, de David Azagra, así se cambió el apellido, sino también por el caso Koldo, donde hoy la que fuera la jefa directa de Jessica Rodríguez, de la prostituta con relación con el ministro de Transportes de entonces, José Luis Ábalos, bueno, pues la relación que le une a ese puesto con la empresa pública Traxa, ¿no? Esta mujer, su jefa directa en Traxa, es la que ha declarado hoy en el Senado. Y ella, bueno, pues viene a decir que desde el minuto 1 se dio cuenta de que Jessica no era una trabajadora al uso, ¿no? Que le habían colado un regalito libre de cargas de control, claro, no económicas, ¿no? Y que recibió tal cantidad de presiones que tuvo que abandonar su cargo. Ahora les contaremos esta historia, muy interesante. Pero por eso les digo que en el panorama informativo de este viernes, bueno, pues pasan por el problemón que tenemos en este país con la selección de personal, pero en la administración pública, ¿no? Lo que tiene que ver con ella. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, como saben, ayer la juez que lo instruye, camino de convertirse en una heroína por ir contracorriente, desestimó el recurso que había presentado David Sánchez contra su procesamiento por corrupción, ¿no? Y lo que hizo fue ratificar los cargos que se le imputan, el de prevaricación y el de tráfico de influencias. Viedma, la jueza, en un auto de 18 páginas, esto ya ayer se lo contó Luis Herrero, pues se mostró bastante sorprendida por el contenido de los recursos, sobre todo por el tono. Decía que era un tono más propio de sentencias condenatorias, ¿no? Más que estar en la fase de instrucción actual en la que se encontraba, ¿no? Esa beligerancia, ¿a qué se debe? Pues a que está haciendo daño, ¿no? Esa investigación. Por eso, claro, la jueza tuvo que recordar a las partes que de momento se está hablando de claros indicios de criminalidad en la creación y en la posterior adaptación de ese puesto de trabajo, del puesto del coordinador de las actividades en los conservatorios, ¿no? Para David Sánchez, ¿no? Y que las pruebas definitivas, dijo la jueza, ya se presentarán durante el juicio. Claro, dicho esto, hoy ha llegado la respuesta de la defensa. La defensa, que no es el gobierno, aunque también, el abogado de David Sánchez ha cuestionado la decisión de Beatriz Viedma
dice que tendría que haber esperado, y en esa misma línea luego se han mostrado algunos ministros que escucharemos un poco más tarde. Pero vamos a conocer el contenido exacto de la respuesta que ha dado la defensa del hermano del presidente del Gobierno. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, acusa a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de protagonizar un radical cambio de criterio por mandarlo a juicio sin esperar a que se resuelvan los recursos presentados contra su procesamiento. En un escrito de 2 páginas remitido a la instructora, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, la defensa del hermano de Pedro Sánchez afirma que la providencia de 14 de mayo resolvía que tras la presentación del escrito de acusación de Manos Limpias y coadyuvantes habría de estarse al resultado de los recursos que se interpongan contra el auto de procedimiento abreviado. Entendemos por ello, dice la defensa de David Sánchez, dado que en derecho una cosa no puede ser y no ser a la vez, que es preciso que se motive por el juzgado de instrucción la causa o causas provocadoras del radical cambio de criterio que son desconocidas para esta parte. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, y ahora esa es una parte de la defensa del hermano del presidente del Gobierno. Ahora nos fijamos en la otra, en la del Ejecutivo, que en el día de hoy, en un viernes, Sánchez fuera de España, sale en trompa, ya no defendiendo públicamente al hermanísimo, nunca lo hacen, o por lo menos con datos, ¿no? Es una manera de mantener la distancia con el personaje en sí, sino arremetiendo ¿contra quién? Hombre, pues aquí es donde han sacado toda la artillería, es lo que suelen hacer. No solamente contra los jueces, sino también contra los partidos políticos o concretamente contra la derecha. Ahora vamos a ir escuchándolos. Vamos a lo primero. Contra la jueza. Y además, una crítica que parte del propio ministro de Justicia, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la audiencia provincial. Vamos a confiar en la audiencia provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales. Claro, dice, vamos a confiar en la otra parte, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, porque el trabajo que está haciendo la jueza Biedma no nos gusta, ¿no? Les decía que no es el único, Félix Bolaños no ha sido el único que ha querido hablar en el día de hoy, también la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Me parece que evidentemente a raíz de una mentira, a raíz de un bulo, por supuesto impulsado, como suelen ser estos mecanismos, por la ultraderecha, pues tenemos, pues como todos los días prácticamente, unas informaciones, pseudoinformaciones, investigaciones, pseudoinvestigaciones, que lo que pretenden, como siempre, y como digo, es atacar el entorno del presidente. Lo hemos visto no solamente en este caso, lo hemos visto con las mujeres del presidente, y yo lo que quiero alertar es que la democracia no debe de entender de este tipo de procedimientos. Bueno, la democracia tampoco debe entender de ataques del Ejecutivo al Poder Judicial, ¿no, señora Montero? Claro, puestos todos juntos a jugar en la misma liga, en la de la democracia, pues igual hay que hacérselo mirar y saber qué se puede decir y qué no se puede decir. Pero bueno, también ha habido otra ministra que ha querido hablar en el día de hoy, también es vicepresidenta, es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero sinceramente no merece la pena ni reproducirlo porque no es que sea jugoso, o sea, se ha limitado a decir que ella no entra en las causas judiciales y que la justicia siga su curso. Muy bien, o sea, por lo menos esa prudencia, yo desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, lo agradezco, ¿no? Por cierto, lo ha dicho Yolanda Díaz, eso sí que me parece más jugoso, en unas declaraciones ante los periodistas, en la inauguración de una jornada en Madrid sobre los derechos laborales de los jóvenes. Claro. O sea, no podía haber salido mejor, ¿eh? O sea, un derecho laboral para los jóvenes que tengan un puesto de trabajo, ¿no, señora ministra de Trabajo? Un derecho laboral para los jóvenes es tener acceso en igualdad de condiciones, por ejemplo, que el hermano del presidente. Y si no, que se lo digan a los músicos profesionales que se quedaron sin la plaza para que se la dieran al final a un señor que se cambió el apellido para que no se ataran demasiados cabos, ¿no? Esto es lo que me malicio yo. Bueno, otra ministra más que este viernes no ha querido dejar pasar la oportunidad de meterle el dedo en el ojo a la justicia española, o concretamente a esta jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, pues la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha estado en Onda Cero.
la justicia tiene que determinar las responsabilidades de cada uno, que entiendo que este caso nunca hubiera llegado a la justicia de no ser quien es y de no haber emprendido esta causa como se ha emprendido este tipo de organizaciones que se deben a los intereses de los partidos de la ultraderecha, como claramente queda constatado. Si en este caso no estuviera el hermano del presidente del Gobierno, no habría caso. Vamos a ver, señora Rodríguez, si los supuestos delitos cometidos por el hermanísimo fueran de carácter personal, por ejemplo, si hubiera estafado a una ancianita, solo un ejemplo, es decir, que habría sido una investigación totalmente ajena al parentesco que le une al presidente del Gobierno, pues la polémica política no habría sido tan grande. Por supuesto que no. El escándalo no habría sido tan grande, más allá de que un familiar del presidente del Gobierno ha sido imputado e investigado por hacer una fechoría menor. Bueno, a lo mejor es incluso mayor el estafar a una ancianita, ¿no?, que lo que ha hecho. El problema es el enchufismo puro y duro, ¿no? ¿Cómo se crea ese puesto de trabajo solamente para esta persona, ¿no? ¿Y quiénes son, pues, los compañeros de viaje en toda esta aventura? Claro, ¿a quién quiere engañar la señora Rodríguez? Así que fíjense, insistimos, el Gobierno en el día de hoy lanza toda esta ofensiva contra la independencia judicial de la jueza Biedma. Bien, también contra la derecha, como acabamos de escuchar en boca de María Jesús Montero, de los bulos y de todas estas cosas. Así que, bueno, todo el empeño en que salieran el día de hoy los ministros a contraatacar. Mientras tanto, en el Partido Popular pues siguen pidiendo dimisiones. Consideran que esta investigación todavía queda mucho en curso, pero que, sin embargo, hay que tomar cartas en el asunto. Esto es lo que decía la vicesecretaria de los populares, Esther Muñoz. El hermano del presidente del Gobierno va a ser procesado por corrupción. Todo el entorno familiar de partido y de gobierno de Pedro Sánchez está inmerso en muchos procedimientos judiciales. Esto es inédito. Y frente a esto estamos viendo además cómo el Partido Socialista está reformando todos los estatutos de su partido para adecuarlo a su corrupción. Claro, en el caso del hermanísimo hay otro papel importante, es el papel sanguijuelesco, permítame la palabra, de Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, el líder de los socialistas extremeños, ¿no?, que es digno de admirar. Hoy cuentan en el diario El Mundo, Manuel Marraco y David Vigario, que el ejercicio exprés de aforamiento que ha realizado esta misma semana, antes de la apertura del juicio oral, se realizó en 27 horas. Eso no lo hace cualquiera. Es decir, entre el martes por la mañana y el miércoles a mediodía es cuando se sucedieron todos los acontecimientos para que este señor, que se había quedado sin plaza en el Parlamento extremeño, pues de repente estuviera dentro, ¿no?, y pudiera gozar de esa protección del aforamiento. O sea, se requiere un buen conocimiento del funcionamiento de las instituciones para lograr algo así. El objetivo ya saben cuál es, ¿no? Te adentras, te adelantas al auto de apertura del juicio oral que vaya a dictar la jueza que instruye el caso del enchufe del hermano del presidente. Y justamente, claro, lo adelantas porque al día siguiente es cuando se conoce. Entonces, el día de antes, el señor Gallardo, que se las sabe todas, bueno, pues intenta esta triquiñuela, que no le sale mal, y ya puede gozar de cierta protección, alargando los tiempos, sobre todo, Sobre todo. ¿Cómo se pudo adelantar, no? O sea, alguien le dio un chivatazo de que la jueza iba a tomar la decisión de sentarle definitivamente en el banquillo, y que iba a ser sobre todo el jueves. Pues, bueno, dicen, todos presuponíamos que es verdad, después de un año de instrucción, pues esa decisión estaba al caer, ¿no? Pero claro, este cálculo milimétrico sorprende, Y el pasado 28 de abril, claro, la juez Biedma abrió la puerta a la apertura del juicio oral, ¿no?, al dictar ese auto que concluía, si lo recuerdan, que había indicios para abrirlo, ¿no? Y solamente le quedaba por esperar, quedaba la respuesta de los recursos de reforma de las defensas y de la Fiscalía, ¿no?, que ambas habían pedido el sobreseimiento de la causa. Bueno, desde el miércoles 21 de mayo, hace 2 días, desde ese día, supuestamente Gallardo ya es diputado autonómico, por tanto, está aforado, o debería de estarlo. Es que, claro, aquí también hay debate, porque igual tiene que jurar cargo antes, ¿o no? O sea, ¿desde qué momento se considera que una persona es aforada? En el Gobierno, ¿cómo lo ven? Rubén Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leticia. Bueno, pues el ministro de Justicia, Bolaños, ha defendido que su aforamiento no implica ninguna impunidad, aunque esto, bueno, pues significará, como has bien contado, que se va a ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no por un ordinario. El aforamiento es simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad y, por tanto, pues que la decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno de Extremadura, pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo. Ministro, como ministro de Justicia, ¿usted cree que ya tiene la condición de diputado extremeño y de aforado, por tanto, el señor Gallardo, o debería esperar a prometer o a tomar posesión efectiva de su cargo? Bueno, es un debate jurídico que desde luego a mí no me corresponde entrar ahí. Yo lo que sí sé, y es un hecho absolutamente objetivo, es que él tiene la acreditación de diputado desde el miércoles. Claro, esta afirmación choca con la jurisprudencia en casos similares, que afirman que no se es diputado hasta que no se jure la Constitución en la Asamblea, en un pleno que está previsto, por cierto, para la próxima semana. Así quedó, por ejemplo, dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con el prófugo Carles Puigdemont. Ante una duda similar, pues los magistrados comunitarios avalaron a la justicia española, que dictaminó que, según la normativa, solo serían diputados cuando jurasen o prometiesen la Constitución española. Así que no solo es retirar ese acta, sino también es jurar la Constitución española. Y luego está también la otra variante, Leticia, lo que dicen en Ferraz sobre las medidas que toman contra Gallardo. Bueno, pues dicen que hasta que la audiencia de Badajoz no resuelva el escrito a la Fiscalía, no van a tomar o no van a anunciar ninguna medida. Siempre dicen que de acuerdo con las normas internas del partido en la mano. Aunque la cuestión es lo que luego pase, porque aunque Ferraz anuncie medidas, Gallardo, nos cuentan fuentes socialistas, se puede acoger a una disposición adicional que le permite mantener su cargo, ya que señala que el Comité Federal de Ética y Garantías conjugará los valores éticos del partido entre la militancia y los cargos con la defensa, de manera textual dice, de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas. Es decir, se alega una especie de lawfare, o bueno, pues asegura que detrás de esto hay una estrategia para hundir su liderazgo. Bueno, pues podrían llegar a suspender estas medidas cautelares que le podrían aplicar una vez que se resuelva el escrito de audiencia de Badajoz. Por tanto, expediente limpio, ¿no? Y aquí no habría pasado absolutamente nada. Rubén Fernández, muchísimas gracias por toda la información. Un saludo. Bueno, hoy es interesante también saber qué es lo que ocurrió en esas 27 horas, ¿eh? El plan que comenzó, y nos cuentan hoy varios periódicos, a las 9:20 de la mañana con la dimisión de una diputada. Claro, porque para que pueda entrar el señor Gallardo en la lista tenía que haber una serie de dimisiones en cascada. Y la primera, la más importante, era la de María de la Cruz Rodríguez Vegazo. Interesante el papel de esta diputada, porque ella fue jefa de gabinete durante 8 años en la Diputación, era su anterior jefa de prensa en el Ayuntamiento. Por tanto, oye, te cambiamos cromos, mira, tú te largas de aquí y me meto yo en la lista. Insisto, era insuficiente, porque en las últimas elecciones pues, consiguieron, Gallardo se quedó en el puesto número 23 y el Partido Socialista en Extremadura pues se quedó con 16, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que los días anteriores ya hubo 2 bajas y como se necesitaban 4 más, pues en una mañana lo arreglaron. O sea, el mismo martes por la mañana, ahí es donde llegaron esas 4 dimisiones en cascada. ¿Cómo? Bueno, fueron también ante un notario y ante la Junta Electoral de Zona y firmaron todos su dimisión. Así, voilà, ya teníamos a Gallardo dentro de la Asamblea, ¿no? Curioso esta manera de trabajar, rápida. Aunque, sin embargo, bueno, pues como lo que estábamos comentando, ¿no? Incluso al ministro Félix Bolaños le han preguntado sobre si ya estaría aforado o no y si le habría perjudicado el auto de la juez Viedma del día de ayer. Bueno, este es uno de los asuntos principales de esta jornada. Luego tenemos el otro, el del caso del enchufe de Jessica Rodríguez, ¿no? La prostituta que acompañaba a José Luis Ábalos, al que fuera ministro de Transportes en los años de la pandemia, ¿no? Fíjense, de puertas para adentro fue vendido su puesto en empresas públicas como, bueno, la sobrina de Ábalos, ¿no? Podrían haber dicho que era la vecina, pero claro, no es igual. Lo de la sobrina tiene connotaciones más cercanas y más limpias, ¿no? Si lo podemos llamar de esa manera. Bueno, en la comisión del Senado en el día de hoy hemos visto a la ex responsable técnica, porque claro, abandonó el cargo, ahora le vamos a contar su historia del proyecto de Traxatec, donde estaba adscrita Jessica Rodríguez. Se llama Virginia Barbanch.
Barbancho. El resumen es que ha explicado que ya le advirtieron unas cuantas veces desde la presidencia de Adif, es decir, desde Isabel Pardo de Vera, de que dejara en paz a Jessica, que ya estaba bien de perseguirla, de si fichaba o no fichaba, o dejaba de trabajar, o trabajaba mucho o poco, que ya estaba. Entonces esto, pues lo que hizo es que Barbancho pues enfadara mucho, lo pusiera en conocimiento de sus superiores y al final acabara dejando el cargo. Pero lo interesante de la historia es cómo ella misma ha ido relatando hoy en el Senado cómo ocurrió todo, ¿no? Por ejemplo, todo empieza con un proceso de selección, como les contaba a las 4 al comienzo del programa, ¿no? Claro, Virginia Barbancho ha explicado que ella había 177 candidatos para 2 vacantes, pero que bueno, llamó directamente a Jessica para avisarle del proceso de selección un día antes de que se abriera la ventana en la página web para todos esos candidatos, ¿no? Dicen que ella misma ha explicado que esto es un procedimiento habitual para casos como el de Jessica. Es decir, que son diferentes, porque reciben el currículum por otra vía, que no es la oficial, no es la de la página web, ¿no? Y en este caso explica, bueno, entonces a usted quién le hace llegar ese currículum, ¿no? Ha explicado que fue Ignacio Zaldívar, el director de proyecto de Adif, el que solicitó la contratación de personal y además el que le dio ese currículum de Jessica. Claro. El director del contrato tenía la costumbre, como mucha gente, de enviarnos currículums. Vale. Pero es que nosotros, que por cierto, los enviaba a la gerente con copia a mí, por cierto. Yo no he hecho aquí nada por mi cuenta. Eso solo faltaría. Esto está muy bien, claro, como diciendo, a ver si soy yo la responsable, al final, la principal de haber contratado a esta muchacha, ¿no? Bueno, ha explicado que a ella le dijeron que Jessica tenía experiencia previa, que había estado 2 años en otra empresa pública, en INECO, y así se la contrató. Y además fue adscrita a un superdepartamento, al de presidencia de Adif. Hablamos del 2 de marzo de 2021, un contrato por 6 meses hasta septiembre, y ha explicado ella misma, Barbancho, que a ella le sorprendió mucho que se le asignaran a presidencia. Bueno, después de ese procedimiento de la selección y un poquito antes de que Jessica empezara a trabajar, es cuando llegó ahí el primer aviso que le llegó a la propia Barbancho, porque Jessica no era una cualquiera. En una conversación me comenta el director de Adif, el director del contrato, que es sobrina del ministro, cuando ya teníamos el procedimiento yo creo que finalizado. Claro, Zaldívar le advirtió de que era la sobrina del ministro de Transportes, ¿no?, de José Luis Ábalos, que en un primer momento, dice ella, hombre, yo tampoco le di importancia, ¿no? Y esto lo apunté en una especie de cuadernito, una libretita que yo llevo siempre conmigo, porque claro, para mí lo importante era que tenía experiencia, que eso es lo que a mí me habían dicho, ¿no? Dicen, nadie me dijo que fuera escort de nadie, ¿no? Ni que no fuera a trabajar. Esta es una de las claves, Es que claro, ni trabajaba allí. Es que la propia Jessica, ella misma lo admitió en su declaración ante el Tribunal Supremo, que ella recibía un sueldo pero que no iba a trabajar, ¿no? ¿Para qué? Es más, ella pedía auxilio al círculo de Ábalos y a Koldo para decir, oye, es que me están acosando demasiado y pidiéndome explicaciones por mail, por WhatsApp, es que me están pidiendo que justifique mis ausencias. Hombre, claro, mujer, es que está recibiendo un sueldo, obviamente, ¿no? Bueno, el problema llegó un poquito más adelante, No solo no trabajaba, es que ni siquiera hacía porque pareciera que lo hacía. Y eso que le dijeron a Barbancho, que Jessica iba a teletrabajar, ¿no? Pues ella ya puso todo en marcha. Le implantaron un sistema de fichajes a Jessica Rodríguez, pero empezó a dar problemas. Miren cómo lo ha relatado. Los primeros 4 días no fichaba porque no tenía sistema de fichaje, luego ya le ponemos el sistema de fichaje, le doy todas las instrucciones para que fiche, empieza a pasar el tiempo, entro, no ficha. Jessica, ¿qué pasa? ¿Por qué no fichas? No, es porque tengo un problema informático, porque, bueno, pues si tienes un problema informático, llamamos al CAU, llama al CAU. No, es que el problema es que tienes que utilizar un navegador. Venga, ¿está solucionado? Sí, pues ya puedes fichar. Siguiente semana, Jessica, ¿no has fichado? No, es que no sé qué, que ahora me falla, no sé qué. Bueno, luego llegó la Semana Santa. Hacia finales de marzo, yo ya estaba bastante mosqueada. Hombre, normal. Tan mosqueada que se lo dijo a su gerente, a Caridad Martín, que le iba contando minuto a minuto todo lo que iba ocurriendo, lo que le pasaba con sus trabajadores, ¿no? Y claro, hubo un momento en el que dice, yo tengo que rellenar una especie de cuartilla, ¿no?,
justificando lo que trabajan, lo que dejan de trabajar cada uno de los compañeros. Dice, y como no lo justificaba Jessica Rodríguez, empecé a perseguirla. Dice, insistí demasiado, o sea, bastante, quizá demasiado, es lo que ha dicho la propia Virginia Barbancho hoy en el Senado, ¿no? Incluso dice que tenían un chat de WhatsApp en el que hablaba mucho con ella, porque claro, ese era su trabajo, la supervisión del personal asociado a los proyectos, y por eso la regañaron. Lo que sí para mí fue una irregularidad y lo que sí a lo que yo le doy importancia es a que yo, como responsable técnico de proyecto, empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, y se lo digo a mi gerente y no hace nada, para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda. Eso sí. Claro. Eso sí. Pues claro, señora Barbancho. Y hice las maletas y me fui, señoría. Claro, y se acabó y dejó ese trabajo, ¿no? Así, ¿quién va a trabajar? Claro, lo que viene a decir la señora Barbancho es que Ignacio Zaldívar, el director de proyecto de Adif, el que lleva ahí el currículum, al final era solamente un mensajero, porque la orden venía de la presidenta de Adif, de Isabel Pardo de Vera, imputada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional para esclarecer todo lo que conlleva, ¿no?, la contratación de Jessica Rodríguez en estas empresas públicas. Por cierto, está citada a declarar el próximo 29 de junio por su presunta participación en esa contratación. Claro, Barbancho dejó su cargo y ella llega a decir que incluso la estaban machacando, ¿no? Fue cuando se quejó a su gerente y le dijo, mira, es que ya no puedo más. Así que fíjense, esto es lo que ha dado de sí el día de hoy, esta jornada en la Cámara Alta, en el Senado, en la cual, por cierto, han terminado con una noticia. Les quiero participar que ahora mismo acaba de comunicar el señor Zaldívar que no está en condiciones de acudir el lunes por la tarde, estaba citado a esta comisión. Analizaremos la mesa ahora cuáles son las circunstancias que alega. Así que sin más dilación se da por finalizada esta sesión. Bueno, pues esto es lo que anunciaba el presidente de la comisión, Eloy Suárez, que el lunes estaba previsto la comparecencia de Zaldívar, pero no ha podido ser. Iba a ser interesante escuchar sus explicaciones cuando proceda, ¿no? ¿Algún tipo de orden recibió por parte de la cúpula de Adif? ¿No? ¿Qué sabía de Jessica, ¿no? ¿En qué términos se la contrató? Pero bueno, nos quedaremos sin conocerlo, por lo menos a corto plazo. Es algo que analizaremos a partir de las 6. Y así llegamos hasta las 4:29, una hora menos en las Islas Canarias, a resumirles otras noticias interesantes de esta jornada. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Como has adelantado, continúa la guerra arancelaria impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, que hoy ha vuelto a amenazar a la Unión Europea con aranceles del 50% a partir del 1 de junio, justificando la medida por lo que considera un trato comercial injusto y un alto déficit comercial con Europa. Nuestras conversaciones con ellos no llevan a ninguna parte, es lo que ha escrito Trump en su red social Truth, y añade, no habrá arancel si el producto se construye o fabrica en Estados Unidos. Recordamos que los aranceles se redujeron del 20 al 10% durante la tregua de 90 días que Trump concedió el 9 de abril a los países para negociar después de lo que llamó el Día de la Liberación, con gravámenes a las importaciones desde todo el mundo. Quedaba todavía margen hasta julio, pero en Bruselas han reconocido que las negociaciones se estaban atascando y que se podían alargar más allá de la fecha límite, porque la Comisión Europea no quiere un pacto como el del Reino Unido, donde se han mantenido aranceles del 10% con algunas excepciones, y sigue apostando por una fórmula de 0 por 0 en los productos industriales. Todavía no hay respuesta de la Unión Europea ante esta amenaza, por cierto, que ha golpeado con fuerza las bolsas europeas, que se han desplomado nada más conocer la noticia, y a esta hora las bolsas europeas caen más del 2%. Esto no es todo, porque además Trump también ha amenazado a Apple con imponerle un arancel del
25% si no empieza a fabricar los iPhone en Estados Unidos, ya que la mayoría de estos dispositivos se producen actualmente en China o India. Y de vuelta a nuestro país, el juzgado número 3 de Madrid ha citado como investigados el lunes 26 de mayo a 2 exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, considerados autores de los protocolos de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia de COVID-19. Carmen Arreaza. Primera imputación de 2 altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias durante el COVID. La titular de instrucción número 3 de Madrid abre causa contra Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, a los que cita el próximo lunes 26 de mayo a declarar como investigados por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. Mur y Peromingo eran los responsables durante la pandemia de los protocolos que, según denuncian las familias, impidieron que se trasladara de las residencias a los hospitales a los ancianos que tenían un nivel de discapacidad o deterioro cognitivo más alto. Una causa iniciada por la denuncia de 109 familiares de víctimas, pero que se ha reabierto a instancias de la Fiscalía. Así lo recalcaba este mediodía la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Es un asunto que estaba archivado hace 3 años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid recordaba también que más de 60 denuncias sobre este asunto han sido archivadas ya en los tribunales. Parece que el Gobierno ha encontrado en esta causa judicial una válvula de escape, porque hoy prácticamente todos los miembros del Ejecutivo han salido en tromba para criticar al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos al ministro y secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Hoy por fin la justicia, tras muchos años de lucha de todas esas familias, abre esa oportunidad para por fin poder investigar lo que fueron los protocolos de la vergüenza. Desde luego la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicación. Que es que evidentemente se le negó la posibilidad de tratamiento a personas que estaban en la residencia. Los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid supusieron que 7.291 personas fallecieran. Y además hoy Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, tenía cita en el Supremo, donde declaraba en calidad de testigo. González Amador ha asegurado este viernes al juez que no dio consentimiento a su abogado para enviar el mail del 2 de febrero de 2024 en el que reconocía a la Fiscalía la comisión de 2 delitos fiscales a cambio de un supuesto pacto con la Fiscalía. Se lo ha dicho al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra el empresario. Y sepan también que 5 asociaciones de jueces y fiscales, entre ellas las mayoritarias y de perfil conservador, han convocado un paro de 10 minutos para el próximo 11 de junio a las 12 del mediodía frente a las sedes judiciales en protesta por las reformas legales impulsadas por el Gobierno, especialmente la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal y la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Estas asociaciones consideran que las nuevas medidas suponen un grave riesgo para la independencia judicial. Sin embargo, para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los temores de los jueces y fiscales son infundados, dice. Quiero decir que manifiesto todo mi respeto a las asociaciones judiciales y de fiscales en este país. Muchos de los temores que están planteando son infundados, leyendo el propio proyecto de ley se puede acreditar, y desde luego por mi parte mano tendida para seguir hablando con las asociaciones judiciales y de fiscales, con el sector jurídico, con los grupos parlamentarios para mejorar la ley en lo que sea necesario. Y si comenzamos contándoles la guerra arancelaria de Trump, pues vamos a terminar con otro frente abierto que tiene el presidente estadounidense, porque la Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra la administración de Donald Trump tras la decisión del gobierno de prohibir la admisión de estudiantes extranjeros, lo que afecta a más de 7.000 alumnos internacionales que representan cerca de una cuarta parte de su alumnado. Harvard considera que esta medida es ilegal, injustificada y viola la Constitución de Estados Unidos, además de poner en peligro el futuro académico de miles de estudiantes y académicos. La universidad solicita la suspensión inmediata de la orden y denuncia que la decisión del gobierno busca controlar la gestión y el currículo de la institución, afectando también a otras universidades del país. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.